El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge. Ustedes pueden sentar. Regresamos al libro de Génesis y continuamos en la exposición del libro de Génesis. Llegamos a capítulo 12. Capítulo 12, un texto muy importante. Un texto muy importante. El título del sermón es El Evangelio según Abraham. El Evangelio según Abraham. Empezamos con la ilustración de Dale Davis que él usó en su sermón sobre ese mismo texto. Él habló de un hombre flaquito de Francia que empezó a viajar durante un tiempo de guerra. Y él estaba en tiempos de peligro y encontró una ciudad de Kedar en Europea por un momento. Y allí en ese pueblo había un hombre, se llama Guillermo Ferrer, que convenció a ese hombre de quedar allí y servir como pastor. Y esta decisión que el hombre de Francia solamente quería viajar y estudiar y no ser molestado. Él quiere estudiar teología y no servir en una manera pública. Y en el fin, ese hombre de Francia era Juan Calvino. Y el mundo cambió por medio de su ministerio de ser un pastor y escuchar el argumento de Guillermo Ferrer, de que convenció Calvino para quedar allí en ese pueblo y ser pastor de esa iglesia. Sus exposiciones de la palabra fueron parte de la reforma, fueron parte de cambiar el mundo en un gran avivamiento. Pues hay algunas decisiones, el punto de la ilustración es, hay algunas decisiones que cambian el mundo. Hay algunas decisiones que parecen como son decisiones pequeñas, como esa historia. Que un hombre flaquito que nadie conoció tomó decisión de quedar en una ciudad y servir como pastor de una iglesia que parece como no tuvo mucha influencia. Pero Dios usó esa decisión para cambiar el mundo por el bien. Es el mismo aquí. Aquí tenemos el llamado a Abraham. Un llamado, el Evangelio según Abraham. Tenemos la decisión, no de alguien de Francia, pero la decisión de Dios. La decisión que Dios tomó para llamar a Abraham. En ese llamado, Dios cambia el mundo. Porque en ese llamado tenemos una semilla que va a crecer para ser un gran árbol del reino de Cristo. Pues tenemos estamos aquí en verdad, 4,000 años después, por medio del cumplimiento de esa promesa. Y el Evangelio según Abraham. Pues vamos a empezar con ese texto y vamos a quedar aquí en ese texto por algunas semanas. En esa semana, nuestro enfoque es entender versículos 1 a 3. ¿Qué tenemos en versículos 1 a 3? Versículo 1 tenemos un llamado, el llamado a Abraham. Y en versículos 2 y 3 tenemos las promesas a Abraham, pero también las promesas aplican a nuestras vidas. Las promesas a todas las familias de la tierra. Pues nuestra meta es entender los dos puntos hoy. Primero Dios, en 2 semanas, después de la conferencia, vamos a estudiar la teología del pacto de Abraham y ver las conexiones con el pacto de Abraham con las diferentes partes de la Escritura. Pues hoy empezamos con ese gran texto. En la semana pasada hemos estudiado el fin de la genealogía de las generaciones de Taré. Y ahora recordamos el contexto en versículos 27 y 32, cómo Abraham empezó a viajar a Harán y quedó allí. Y su padre, Taré, falleció allá, en ese pueblo.
Pues en todo el estudio aquí de Génesis, cuando llegamos a capítulo 12, versículos 1 a 3, ese es un punto clave en el libro de Génesis. Todo cambia ese punto. Y Lawson dijo, aparte de Jesús, alguien puede decir que Abraham es la persona más importante en la Biblia. Aparte de Jesús, alguien puede decir, dar el argumento. Porque él puede ser la persona más importante aparte de Jesús y Dios en el libro de Génesis. Porque en capítulos 1 a 11 tenemos 19 generaciones y 2000 años en 11 capítulos. Pero ahora en las próximas 13 capítulos 12 a 25, vamos a tomar todo el tiempo enfocado en un hombre. Todo enfocado en una generación, enfocado en Abraham. Lawson dice que Josué fue el gran general del Antiguo Testamento. Y David fue el gran rey. Moisés fue el hombre que nos dio la ley. Pedro es el gran predicador en el Nuevo Testamento. Y tenemos mucha teología por medio de Pablo, pero Abraham es conocido por ser un hombre de la fe. Abraham es conocido por ser hombre de la fe. En dos maneras. Vamos a entender por medio de Abraham cómo podemos ser justificados por la fe. Justificados por la fe. Y también aprendemos de cómo andar por la fe. Aprendemos de los dos puntos por medio de Abraham. Vamos a ver por los siguientes meses. Vamos a estudiar su vida, entender su llamado y el pacto que él recibió y seguir su vida. Aprender de sus pecados y su lucha para confiar en Jehová. Y aprendemos de cómo andar por la fe, cómo arrepentirnos, cómo perseverar. Pero también aprendemos de cómo podemos ser perdonados, justificados por medio de la fe. Abraham es un modelo de los dos para nosotros. Y él es el enfoque de la obra de Dios ahora aquí en Génesis. Él es el corazón del libro de Génesis. Encontramos en ese hombre una gran expresión de la gracia de Dios. La gracia de Dios es derramada sobre él en grande manera y vamos a aprender el significado de ser un cristiano, perseverar en la fe por medio de estudiar la vida y la fe de Abraham. Y empezamos aquí en capítulo 12. Vamos a ver en los siguientes meses su llamado y también su pecado en Egipto, su separación con su sobrino Lot y por qué ellos se hicieron. Vamos a ver su victoria en una guerra sobre reyes. Él era guerrero también. Vamos a ver la renovación de su pacto, porque vamos a ver más del pacto de Abraham en capítulo 15. En capítulo 16 vamos a ver su pecado con Agar, Ismael. Vamos a ver en capítulo 17 otra vez la repetición del pacto con Abraham. El Señor Jehová va a visitar a Abraham en capítulo 18. En capítulo 19 vamos a ver Sodoma y Gomorra y la destrucción de Sodoma y Gomorra. En capítulo 20 vamos a ver los más pecados de Abraham y luchas. En capítulo 21 vamos a ver el cumplimiento de la promesa en el nacimiento de Isaac. En capítulo 21 vamos a ver el pacto con Abimelech. Y en capítulo 22 vamos a ver cómo Dios ayudó a Abraham a crecer al punto de confiar en Jehová hasta el punto de sacrificar su propio hijo. En capítulo 22 vamos a ver la bendición de la familia de Rebeca. Y en capítulo 23, Sara va a morir. Y en capítulo 24, el regalo de Rebeca a Isaac. En capítulo 25 terminamos con Isaac recibir la herencia y la muerte de Abraham. Pues vamos a ver más adelante cómo aprendemos por medio de los pecados y las victorias de Abraham. Y ver que la persona que es
el héroe de esa historia es Dios. Dios, en su misericordia, mostrar su misericordia a Abraham. Dios es el héroe de la vida de Abraham. Y vamos a aprender de cómo confiar en Jehová y glorificar al Señor. Pues esa es una breve introducción a la vida de Abraham. Y el escenario aquí, pues vamos a entrar en la exposición ahora. Versículo 1, el llamado a Abraham. El llamado a Abraham. Leímos versículo 1 que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí en capítulo 1 tenemos el llamado a Abraham. El llamado a Abraham. En versículo 1 tenemos dos puntos. El primer punto es Jehová había dicho a Abraham. Y el segundo es el costo de seguir al Señor. El costo de seguir al Señor. Aquí, Abraham recibió, y voy a decir Abraham, hermanos, porque es más fácil de cambiar a Abraham y decir una mezcla. Solamente para mí voy a continuar con Abraham aquí. Pues, pero Jehová había dicho a Abraham, con cualquier buena historia empezamos con Dios. Dios empezando a mover y comunicar el evangelio a Abraham. Jehová tomó la iniciativa aquí a mostrar misericordia a Abraham. Abraham no fue escogido por medio de su propia capacidad confiar en el Señor. Abraham no fue escogido porque él estaba rechazando y dando reprensión a todos los idólatras en Harán. Como algunos de los judíos dicen historias así, pero no tiene cualquier conexión con la Biblia. Solamente están tratando de decir que Abraham fue una buena persona antes que Dios le llamó. Y no fue así. Él era mala persona. Él era idólatra. Él era cualquier de el gran multitud de personas adorando dioses. Y recordamos que en la semana pasada, él era adorador de el dios de la luna. Pero Dios tomó la decisión. Pero Jehová. Ahora Alex necesita otra playera que dice, pero Dios también, pero Jehová. En el llamado de Abraham. Pero Dios es el player de decir el texto en Efesios 2. Que estamos muertos en nuestros pecados. Pero Dios nos dio vida. Nos dio vida en nacimiento nuevo. Pero aquí es el mismo punto. Pero Jehová tomó la decisión en las grandes multitudes de personas en oposición a él, en las grandes multitudes de millones de personas. Dios tomó la decisión de salvar un pecador y mostrar su misericordia a él y hacer un pueblo, hacer el pueblo de Israel en él y tener un reino. Hasta ese punto, el reino fue enfocado en todo el mundo. Dios dio el pacto de obras y el pacto de gracia a todo el mundo. Dios dio el pacto de Noé a todo el mundo. La promesa que no va a destruir el mundo. Ahora en ese punto, Dios está tomando la decisión de formar un pueblo, un reino separado del mundo. Y empieza aquí con un hombre en una familia. Y él es el padre de los judíos, el padre del reino de Israel. Y él dio un pacto aquí en llamar y formar un pueblo para ser adoradores de él. Mira cómo Job vivió en el mismo tiempo, pero Dios no escogió a Job. Él era un hombre justo, dice. Él era un hombre salvado. Y Dios tomó la decisión de formar esa nación, formar su reino. Y recordamos que reinos vienen con pactos. Pactos vienen con reinos. Son dos lados de la misma moneda. Si buscamos un pacto, encontramos un reino. Si buscamos un reino, encontramos un pacto para dar definición a ese reino.
Pues aquí empezamos con el reino de Israel. El reino de Israel. Dios está tomando la decisión salvar a Abraham, pero también salvar un pueblo, la descendencia de Abraham. No todos, pero las personas que tienen la misma fe de Abraham. Pues como un gran drama, Jehová entra a la historia aquí. Y cuando sí leemos Génesis por la primera vez, y encontramos aquí, pero Jehová, encontramos esperanza. Encontramos esperanza. Y ponemos mucha atención porque Jehová habla. Y Él está moviendo en su gracia. Pues en verdad, las dos palabras, pero Jehová, es imposible entender por qué Jehová tomó esa decisión de derramar su gracia. ¿Y por qué Jehová escogió idólatra, Abraham? Pues ese nos enseña que Dios está lleno de gracia y misericordia. En su decisión soberana para tomar decisión, ¿quién Él va a salvar? Pues Abraham mereció un juicio. Él mereció un gran diluvio. Él mereció ser expulsado de la presencia de Dios. Pero en lugar de eso, Dios tomó la decisión mostrar su gracia con un hombre. Y empezó con su palabra. Cuando leímos, había dicho a Abraham, en versículo 1, había dicho a Abraham. Jehová empezó a mostrar su gracia por comunicar su palabra. Ese es como todas expresiones de la gracia de Dios empieza aquí, con la palabra de Dios. La palabra de Dios enviado a un pecador. Tenemos todos los elementos a una buena historia. Dios, el Evangelio, la palabra de Dios y un pecador aquí. Encontramos nuestra historia en la historia de Abraham. Y recordamos la bendición y la sabiduría divina de Dios en escoger y mostrar la gracia de Dios a Abraham. Ahora cambiamos puntos. Terminamos con el primer punto y movemos ahora a versículos 2 y 3. Versículos 2 y 3. Y si seguimos, si tenemos como en mi Biblia los versículos 1 a 3 separados, podemos seguir cada línea. Cada línea es una expresión de la explicación de la bendición que tenemos. La bendición que tenemos. Disculpe, olvidé la segunda parte del versículo 1. El llamado. Tenemos el costo de seguir el Señor. Vamos a ir atrás, hermanos, disculpe. Vamos a ir atrás, el costo de seguir al Señor. En la segunda parte del versículo 1 leemos, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí tenemos tres niveles, tres expresiones del costo de seguir al Señor. Dice, vete de tu tierra, un punto. De tu parentela, segundo punto. El tercer, de la casa de tu padre. Tú necesitas dejar todo eso de los tres puntos y ir a la tierra que te mostraré. Pues primero empezamos con la tierra. La tierra es su propio país. Y ese llamado es enfocado en la responsabilidad que Abraham tuvo. Dejar su propio país. Segundo, cuando dice parentela, es su familia extendida. Y el tercer punto, de la casa de tu padre, es su familia cercana, su familia inmediata. Pues Dios está diciendo aquí, tú necesitas pensar de mí como más importante que tu país. Tú necesitas pensar de mí
como más importante que tu familia extendida. Tú necesitas pensar de mí como más importante que tu padre, que tu esposa, que tu madre, que tus hermanos. Dice Jehová, soy más importante de cualquier otra persona. Y estoy llamándote de seguirme, de ser adorador de mí. Pero tú no puedes tener toda tu familia. Tú no puedes tener toda tu casa. Tú no puedes tener tu propio país. Tú necesitas ser extranjero y dejar de todo y seguirme, y seguirme. Pues aquí encontramos un mandamiento. Dice Walke y Calvino, que es un mandamiento de ir con sus ojos, adelante con sus ojos cerrados, de no entender a dónde van. Y imagínate la esposa diciendo, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos a vivir? Algunos de ustedes que hicieron mudanzas, las esposas hicieron preguntas. ¿Qué es el plan para el trabajo? ¿Dónde vamos a vivir? Imagínate decir a tu esposa, no sabemos, no sabemos. Pero vamos. Tal vez eso es cuando él empezó a ser pastor y cambiar negocios para seguir al Señor. Tal vez ese es cuando él se separó de su familia en toda la idolatría y Dios empezó el país de Israel. Recordamos la importancia de tener la confianza en Jehová y obedecer la palabra de Dios, incluyendo si no tenemos todas las respuestas. Y decimos, es más importante para nosotros obedecer a Jehová ahora. Esa es la fe verdadera. Esa es la conversión verdadera. Es decir, más importante obedecer a Jehová. No sé todas las respuestas. No sé dónde viene el pan diario, pero yo sé una cosa. Jehová nos dio ese mandamiento y necesitamos obedecer a Jehová. Pues este es que pasó aquí en la vida de Jehová. Pues, disculpe, en la vida de Abraham. Y recordamos que en el Nuevo Testamento Jesucristo nos dio el mismo llamado. Vamos a leer Mateo 10. No es diferente en el Nuevo Testamento. En Mateo 10, leemos versículos 34 a 39. Y Hugo, ¿puedes leer ese texto, por favor? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, el que la pierde y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Amén. Pues el evangelio según Jesucristo es el mismo evangelio según Abraham. Es el mismo llamado aquí. Jesucristo está diciendo que yo tengo en mi mano una espada que va a separarte con tu propia familia. ¿Por qué? Porque soy Jehová. Jesús es Jehová. Jesús es Jehová. Mira cómo Jehová dijo ese llamado a Abraham. Y ahora Jesús está dando el mismo llamado, pero Él está diciendo, tu compromiso es conmigo. Conmigo. Es conmigo. Pues Él está diciendo que Jesús es más importante que tu padre, más importante que tu hija, más importante que tu madre, más importante que de cualquier persona en tu casa, más importante que tu novia, que tu novio, más importante que tu trabajo, más importante es Él. Y tú no puedes amar tu padre ni tu madre si es una causa de separarte de Jesucristo. Pues si Él está diciendo, tú necesitas dar tu propia vida también. Versículo 31. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Cristo está diciendo, si no estás dispuesto de morir para ser un cristiano, no puedes ser un cristiano.
Pues algunas personas no quieren sacrificar en maneras mucho más básicas. Mucho más básico. Si tú no puedes asistir a la iglesia, ¿piensas que tú estás listo a morir? Si tú no puedes asistir a la iglesia, ¿piensas que estás listo de morir por Cristo? Pues si tú no puedes tomar la decisión que Cristo es más importante que el trabajo, ¿y piensas que vas a morir por Cristo? No, no. Si tú no puedes sacrificar tu relación con tu propia familia, o asistir a la iglesia con fidelidad, o sacrificar tu trabajo, no puedes ser un cristiano. ¿Me escuchan, hermanos? Ese es el llamado para ser un cristiano. Ese es el llamado que Abraham pagó. Y ganó todo. Ganó todo. Pues en verdad no perdimos cuando damos una cosa así al Señor. Pedro dijo que ganamos más madres si perdimos madre. Ganamos más padres, más hijos, más hermanos si perdimos. Y la familia verdadera es nuestra iglesia. Nuestra iglesia es nuestra familia verdadera. Y encontramos nuestro Padre real en Jehová. Pues Dios está llamándonos a hacer lo mismo. A hacer lo mismo. Ese es el llamado a Abraham. Ahora vamos a cambiar puntos y ver las promesas. Ver las promesas. Regresamos a Génesis 12 y ahora vamos a ver las varias frases y encontrar promesa después de promesa. Pues tenemos otra cadena de oro aquí. Promesa, cada eslabón es otra expresión, otra perla, otra expresión de la gracia de Dios en las promesas que tenemos aquí. Abraham escuchó el llamado aquí y respondió por fe. Dice Hebreos 11. Hebreos 11. Y vamos a ver ese texto en otro domingo. En ver más enfocarnos más en otro domingo de la fe de Abraham aquí. Ahora nuestro enfoque en versículos 2 a 3 es las grandes promesas. Las grandes promesas. La primera oportunidad es escuchar el pacto de Abraham. Y cada línea, en versículos 2 y 3, encontramos 7 diferentes líneas. Si contamos, 7 diferentes frases aquí. Y cada uno es expresión de las promesas grandes. El primero es tener una nación grande. Dice en versículo 2, y haré de ti una nación grande. Pues aquí Dios está dando una promesa a alguien que su esposa no tiene la capacidad de tener hijos. Y él está diciendo, y haré de ti, en el singular, una nación grande. Pues en ese trasfondo de pecado y tristeza, Dios tomó y dio esta promesa para mostrar su poder y su gloria. Pues aquí él está empezando con la estructura de un pacto. Decir qué es la responsabilidad de Abraham, seguir Jehová, dejar todo para él y ir a una tierra que él no sabía y confiar en Jehová. Pero otra parte del pacto es recibir las bendiciones. Recibir las bendiciones. Pues Dios está diciendo que Él va a hacer esta parte del pacto. Mira cómo el enfoque en la primera persona. Y haré de ti una gran nación. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. El enfoque es en el poder de Dios en hacerlo. Él va a ser una gran nación, una nación grande aquí. Israel no fue la nación más grande con su ejército. Ellos no fueron el más grande en su tamaño de su tierra. Ellos no fueron el país de las mejores personas o los más grandes. En verdad, Dios hicieron un gran pueblo espiritual. Un gran pueblo espiritual. Si ellos fueron una nación grande de fe, grande de creyentes, y ellos
tuvieron la responsabilidad de ser la luz y el sal al mundo. Pues la primera bendición es Jehová va a ser una gran nación por medio de la familia de Abraham. Y la grandeza es en Jehová a sí mismo. Es porque ese pueblo chiquito, que no sé el país, el tamaño de Israel en comparación a Guatemala, tal vez Guatemala es más grande en el tamaño a Israel en comparación de nuestra tierra. Y a mí, imagínate, pues el punto es la grandeza de Israel en ser una nación grande, no es en quienes son, pero en su Dios, que su Dios va a ser su tesoro, en su gloria, en su pacto. Y ese es que dijo Dios en Deuteronomio 7, que no te escogió porque ustedes eran, en versículos 6 a 11, Deuteronomio 7, 6 a 11. Él dijo que te escogió, no, es que Jehová escogió ellos, no porque ellos fueron el país más grande, más fuerte, pero para mostrar su gloria. Ahora, otra línea, otra frase, otra promesa. Dice en versículo 2, y te bendeciré, te bendeciré. Aquí ahora Jehová está diciendo en una forma en hebreo con intensidad y certeza cuando dice te bendeciré en la gramática en el hebreo que va a bendecir grandemente a Abraham. Y hay tres aspectos a esta bendición. Encontramos que Jehová bendició a Abraham mucho en prosperidad en capítulos 13, 14, 24 y en las siguientes generaciones. Dios continuó a bendecir a Abraham y su familia con prosperidad, literal. Pero también Jehová bendició a Israel con hijos. Bendijo a Abraham con hijos. Y ese fue a pasar de la condición de su esposa. Y fue un milagro para ellos tener hijos. También observamos la victoria en capítulo 22, versículo 17. Otro punto de la bendición es de la bendición para ellos ser salvos. Por muchos de ellos ser salvos. Literalmente en el hebreo cuando dice bendeciré es de rodarse. Que literalmente Dios está ¿cómo se dice? On his knees. Arrollado. Literalmente en el hebreo está diciendo de rodillas. Gracias, de rodillas. Y el hebreo es así, que cuando ellos hablan de alguien que es enojado, ellos dicen, tiene una cara roja. Y cuando ellos hablan de alguien que es terco, dice que él tiene cuello así, que es duro. Pues el hebreo, el idioma es bien literal, así. Pues cuando habla de la bendición, habla de alguien que de rodillas. Y mira la humildad de Dios, de bendecer a Abraham aquí. Para Dios estar de rodillas y comunicar en esa manera, en la idioma, para dar esa bendición. Y por supuesto, la gran bendición, a pesar de la prosperidad y ser hijos, la gran prosperidad fue tener la salvación en Jehová. Pues, otra bendición, hemos estudiado, Dios dice, haré de ti una nación grande. Jehová dijo, segunda bendición, te bendeciré. Tercera bendición, y engrandeceré tu nombre. Pues aquí tenemos lo opuesto de la Torre de Babel. En la Torre de Babel, la humanidad estaba juntos tratando de hacer una torre por su propia gloria, y edificar un edificio hasta el cielo. Pero la manera que podemos tener un nombre grande, en verdad, es glorificar Cristo. Glorificar Cristo. Y somos olvidados en eso. Y Cristo, las personas recuerdan Cristo. Y ese en verdad es la manera de tener un gran nombre.
Y ese es como Abraham tiene un gran nombre, porque en el fin, él puso toda su atención y todo su enfoque en Jehová y las promesas de Jehová. Y ese es como tener un buen nombre. Un nombre no solamente que personas nos recuerdan, pero más que tenemos respeto y tenemos un nombre digno de para otras personas recordarnos. Es cuando adoramos al Señor y damos la gloria a Él. Pues otra bendición es, continuamos en versículo 2, el último de las, por fin en versículo 2, dice, y serás bendición, y serás bendición. Otra bendición que Abraham recibió en ese pacto es que Abraham va a tener la oportunidad de bendecir a otros. Porque el Dios de Abraham es la gran bendición. Y cuando Abraham habló a otros de su Dios, y cuando Abraham evangelizó y predicó a otros, y comunicó las bendiciones del pacto de Abraham, y comunicó el evangelio según Abraham, él empezó a ser una bendición a otros. Empezó a ser una bendición a otros. Y en el fin, este tiene cumplimiento también en nosotros y en la iglesia. Vamos a ver más de eso más después en Gálatas capítulo 3. Ahora versículo 3. Dice, y bendeciré a los que te bendijeren. Pues tenemos aquí otra vez, Dios está explicando otra bendición que va a dar, otro regalo que va a dar a Abraham. Y este tiene dos lados. La bendición que Jehová va a dar a las personas que quieren bendecir a Abraham, tiene otro lado de esa moneda. Es versículo 3 cuando dice, y a los que te maldijeren, maldeciré. Pues, ¿por qué es así? En la vida de Abraham, cuando una persona estaba atacando a Abraham, Dios dio maldición a ellos. Y cuando una persona estaba expresando una bendición o quería bendecir a Abraham, Dios bendeció a esa persona. ¿Y por qué? Porque Abraham fue la representante de Jehová. Entiendan ese punto, hermanos. Ahora ese punto es mal entendido en nuestro país. Muchos evangélicos tienen la estrella de David y dicen, vamos a bendecir a Israel, porque si bendecimos a Israel, vamos a recibir bendiciones. Pero perdimos el punto. El punto es, Abraham fue como testigo de Jehová. Es como, no, disculpe, usé ese mal. Estaba usándolo en manera literal, no como esa secta. Él era testigo de Dios. Él era alguien que es representando a Dios en el mundo. Pues el punto es, en rechazar a Abraham, es rechazar su mensaje del Evangelio. En recibir a Abraham, es recibir su mensaje del Evangelio. Pues necesitamos entender ese punto. ¿Cómo podemos ser bendecidos por Dios ahora? Por recibir el Evangelio, someter el Evangelio y ser parte de la iglesia. Ese es como recibimos una bendición ahora. No es enviar apoyo a Israel. Ellos no tienen Jesús. Ellos rechazaron Jesús. Ellos no son bendecidos por Jehová. Los hijos de Abraham son bendecidos ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Dice el Nuevo Testamento, los que tienen la fe de Abraham. Pues esto es conectado al Evangelio, hermanos. Esa bendición es para personas que reciben la fe de Abraham. La maldición es personas que rechazan el Dios de Abraham. Ese es el punto. Ese es el punto. Pues Abraham aplicó en ese tiempo que con la gente por predicar a ellos y llamar a otros a seguir Jehová con él. Y todas las personas que tienen una relación con Jehová por medio del mensaje de Abraham. Y todo el reino de Dios estaba centrado en esa familia en ese tiempo.
y ser parte de esa familia. Y sobre tiempo, él empezó a tener un gran grupo de personas, hasta el punto que él entró en una guerra contra diferentes reyes, con su reino de Israel y seguidores. Pues el punto es enfocado en el Evangelio. Mira el significado, hermanos. El plan de Dios es conectado con la relación con Dios. Y es el mismo en el Nuevo Testamento. Regresamos al mismo texto en Mateo 10 y leemos en versículo 40, mismo texto que hemos leído, en el mismo mensaje, leímos en versículo 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pues tenemos el mismo verdades aquí. En el Evangelio según Jesucristo o el Evangelio según Abraham. Es el mismo mensaje. Pues es conectado con la semilla espiritual. Ahora, en rechazar el Evangelio dado por una iglesia verdadera, es la manera de recibir la maldición. Y recibir el Evangelio por medio de una iglesia verdadera es recibir la bendición. Porque somos los hijos de Abraham. Ahora, versículo 3, por fin, las últimas de las bendiciones. Y dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pues aquí encontramos la bendición que llega no solamente a Abraham, pero esa bendición desde el principio, ese pacto desde el principio, tiene el diseño, tiene la meta, no solamente ser una semilla, pero sí ser un gran árbol de todas las naciones. No solamente ser la semilla de Israel y la familia de Abraham, pero todo desde el principio. Dios tuvo el plan de tener un gran árbol para salvar todas las naciones. Y esa bendición incluye tener alegría en Dios, tener seguridad en el Evangelio, tener vida eterna, ser parte de ese gran árbol, ser bendecidos con conversión, para todas las familias del mundo. Y cuando dice todas las familias del mundo, no dice toda la gente sin distinción, como cada persona del mundo. Y dice toda la gente, no es todas las personas del universo, es todas las personas de todos los pueblos que tienen su fe en Jesús. Pues aplica a cualquier persona, si es de Rusia, de Japón, de China, de Argentina. Pues esta promesa aplica y tiene el diseño para llegar a todo el mundo. Vamos a ver esa verdad en Gálatas 3, rápidamente. Gálatas 3. Vamos a solamente probar ese texto y primero Dios podemos tomar más tiempo allí en ver más el cumplimiento del pacto de Abraham. Pero solamente ver el significado de esa frase, de toda la bendición de todas las familias de la tierra. En capítulo 3, leímos en versículos 7 y 8. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pues ese es donde tenemos el título, Evangelio según de Abraham, porque dice que antemano la buena nueva a Abraham. Dio de antemano las buenas nuevas. Pues ese es el Evangelio, parte del plan. Desde el principio, Pablo dice que ese fue el plan de Dios, para no tener la obra de Dios centrada en Israel. La iglesia no es el plan B. Tu salvación no es el plan B de Dios. Para nosotros estar aquí 4,000 años después no es un accidente. Estamos aquí
con la fe de Abraham, en la seguridad de que recibimos las bendiciones de Abraham, en cumplimiento del plan original del pacto de Abraham. Pues ese es el gran plan de Dios para salvarnos y llamarnos hijos de Abraham. Hijos de Abraham. Pues vamos a pensar más de eso en 2 semanas. Ahora vamos a terminar la exposición aquí. ¿Qué hemos visto? Hemos visto un llamado a Abraham para ser un cristiano. Para ser un cristiano verdadero. Y hemos visto las promesas a Abraham. Las promesas que recibe en el Evangelio, en el pacto de Abraham. Ahora vamos a aplicar ese texto. Pues tenemos aquí, en versículo 1, aplicamos y mira cómo el amor de Dios a pecadores. Mira el amor de Dios a pecadores. Tenemos esa pregunta. ¿Sabes por qué Dios te mostró su gracia? ¿Sabes por qué Dios te mostró su gracia? Si tú puedes decir, sí, es por medio de mi ministerio. Sí, es por medio de mi decisión confiar en el Señor. Sí, puedes decir sí en una manera. Probablemente no entiendes la gracia. Sí entendemos, mira cómo Dios escogió a Abraham afuera del toilet. Y escogió a alguien así. De decir, Él merece para echar agua. No para recibir, quitarlo y salvarlo y limpiarlo y salvarlo. Y somos lo mismo. Si entendemos la gracia, entendemos que somos malas personas y podemos ser salvos solamente por Dios lavarnos, de Dios cambiarnos y somos salvos por su gracia. Vamos a admitir esa verdad. Esa es la primera aplicación. Mire otra aplicación, como Dios usa su palabra. ¿Por qué les dije que ustedes no son buenas personas ahora? Y estoy usando esa ilustración feo de quitar una cosa del toilet. Para mostrar amor a ustedes y decir que esa es la palabra, dice. La palabra dice eso. La palabra dice que no hay ningún bueno, no hay ni aun uno. La palabra dice que nuestras bocas están llenas de amargura. La palabra dice que tenemos veneno de áspides abajo de nuestros labios. La palabra dice, Dios dice eso. Y Dios en su amor no solamente nos dijo la realidad de quiénes somos, también Dios por su palabra dijo que Dios mostró su amor al mundo por medio de esta expresión de Abraham. Recordamos ese versículo. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha llamado a Abraham? Ustedes recuerdan que estoy citando Juan 3:16, ¿verdad? Y estoy cambiándolo ahora. Estoy cambiándolo para decir del amor por el Dios amó el mundo hasta el punto de llamar a Abraham. ¿Por qué? Porque en llamar a Abraham tenemos Cristo Jesús, el hijo de Abraham, un hijo de Abraham. Ese no fue un accidente tampoco. Pues Dios, en el mismo llamado que tenemos a pecadores, tenemos en otra mano el amor de Dios. Dios mostró su amor al mundo, un mundo que no merecía el amor de Dios. Tú no mereces el amor de Dios, pero Dios envió a su Hijo para salvar pecadores. Parte el cumplimiento de esa promesa. Parte del cumplimiento de esa promesa. Que Pablo dijo que Dios dijo semilla en el singular, para hablar del cumplimiento de ese pacto es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Pues estoy llamándote no solamente a admitir que no eres mejor que Abraham, pero también a admitir que tú necesitas el Salvador de Abraham. Tú necesitas el mismo amor que Abraham recibió. Y Cristo, te ofrecemos ahora Cristo Jesús. Confía en Él. Confía en Él. Ahora, otro punto de versículo 1, otra aplicación. ¿Eres listo para sacrificar todo, para seguir ese Dios?
¿Eres listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para sacrificar tu matrimonio? ¿Estás listo de sacrificar tus hijos? ¿Estás listo de sacrificar tu dinero? Espero que puedas ver, esa no es una iglesia de la prosperidad. Es lo opuesto. Necesitas estar listo de pagar el costo de seguir a Cristo. Dice Jesús, dice Jehová. ¿Estás listo de escuchar ese llamado y pagar cualquier precio para seguir al Señor? Si no estás listo a asistir a la iglesia, no puedes decir sí a este llamado. Pues estoy muy animado a ver que muchos de ustedes están listos y han perdido muchas cosas. Han perdido relaciones. Han perdido muchas cosas para decir Cristo es digno. Cristo es digno. Cristo es digno de ser objeto de nuestra confianza. Él es digno para nosotros seguirle. Pues tenemos otra expresión, otra aplicación es la fe. Mira cómo Abraham confió en Jehová. Él escuchó la palabra y respondió a la palabra. Nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Mira cómo Abraham obedeció. La fe es mostrada por frutos. Él obedeció el llamado. Mira cómo él sometió a Jehová en cada área. Él no guardó una área y no llevó su ídolo con él para ir a la tierra prometida. Él dejó sus ídolos. Pues él confió, expresó esa confianza por someter a Jehová en todas las áreas. Mira su confianza expresada en las promesas, en su esperanza en las promesas, en la esperanza que él tuvo en las promesas. Y ahora terminamos con otra aplicación, es decir, mira la bendición a las naciones. Mira las bendiciones a las naciones. Ahora estamos aquí, el cumplimiento a las promesas de Jehová. Somos el cumplimiento de las promesas. Las promesas al Evangelio a llegar a las naciones. Y estamos aquí como gringos, colombianos, chapines, puertorriqueños, de varias naciones, ¿verdad? Y estamos, sí, de Honduras, no puedo olvidar de Honduras. Y estamos aquí con el cumplimiento de la promesa de Dios. Ese no es un accidente. Mira, la palabra de Dios es confiable y Él es digno de nuestra adoración. Vamos a confiar en Él y oremos. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.